Magia. ¿Realidad o mentira? ¿Qué tal, amigos? Les habla Ravelo Crazy. Dentro de todo este cuento y asunto entre ciencia y misterio, en esta ocasión les hablaré un poco de la magia. ¿Es real? Es decir, ¿tiene alguna forma racional de actuar? ¿Tiene algún mecanismo oculto? ¿Algo que no entendemos, que está por abajo y que no lo vemos? ¿Tiene realmente... funciona algún tipo de energías exóticas? Bueno, estos son algunos puntos de los que queremos hablar. Quisiera aclarar, antes de cualquier explicación, quisiera aclarar que existen personas que, si bien están siempre tratando de sacar un provecho económico, engañando a muchas personas, por un lado, también existen personas totalmente honradas que se dedican a una creencia específica, alternativa, fuera de la racionalidad convencional, y que están en un universo paralelo a esto, en donde ven la realidad de otra forma. Y estas personas son eruditas en lo que hacen, tienen conocimientos acerca de lo que hacen y quieren ayudar a través de su fe a otras personas que así lo quieren. Por lo tanto, en estar en sintonía con estas personas no hay ningún drama y ningún problema en que se haga. Definición, etimología. Proviene del latín magia, derivado a su vez del griego mageia, cualidades de sobrenatural, y también del griego magike, que es sobrenatural. Presumiblemente se utilizaba en el término artes mágicas, junto con la palabra techne, que es artes, del cual es el femenino de magikos o mágico, que proviene de magos, uno de los miembros de la clase sacerdotal erudita. Cuando nosotros éramos cazadores-recolectores, teníamos una manera de interpretar las cosas de una forma no racional, porque la ciencia no existía en ese momento, por lo tanto no teníamos una explicación científica para todo. Por lo tanto, teníamos algo llamado pensamiento mágico. El pensamiento mágico era algo así para dar explicación a fenómenos como la lluvia, la noche, el trueno, el relámpago, etcétera, etcétera, etcétera. El ejemplo es muy simple. Un día decido salir y dar un paseo. Tomo mi sombrero favorito y mis gafas. Y adivinen qué. En un segundo día, también decido volver a dar un paseo. Tomo mis gafas y mi sombrero. Y adivinen qué. Pero en un tercer día, también decido dar otro paseo. Esta vez no olvido nuevamente ni mis gafas ni mi sombrero. Pero varios días después, decido nuevamente salir a dar un paseo. Sin pensarlo, olvido mis gafas y mi sombrero. Y adivinen qué. Y bien, como vieron en el ejemplo, estoy con mi sombrero y mis gafas favoritas. Esta explicación de algo totalmente subjetivo, como es un fenómeno meteorológico, a través de algo tan cotidiano como ponerse unas gafas y un sombrero, es lo que da origen a la superstición, que es parte del pensamiento mágico. La magia en sí opera bajo una forma que es la reacción humana. Esta reacción se denomina efecto placebo y efecto nocebo. Por ejemplo, supongamos que yo soy hipocondríaco. Soy una persona hipocondríaca que va al médico una y otra vez y hace miles y miles de exámenes y no hay absolutamente nada. Entonces, ante esto, el médico, como sabe que yo soy un hipocondríaco, va a recetarme una medicación que va a decir que esta sí es una droga efectiva para mis dolores, para mi problema, y no es nada más ni nada menos que un componente derivado de la glucosa, azúcares
Lo curioso de esto es que ese medicamento a mí me va a hacer sentir excelente. Esto se llama efecto placebo. Por otro lado, supongamos que yo soy una persona que se siente mal porque no le ha ido bien en muchas cosas y recurre a un brujo. El brujo me va a decir que tengo un mal o que alguna especie de trabajo espiritual me han hecho, y él va a decir que me siento mucho peor de lo que me siento. Realmente yo voy a salir de esa forma de la consulta de él. Voy a salir con una sensación de que estoy prácticamente muriéndome en vida. Esto se llama efecto nocebo. Muchas veces la magia, también el pensamiento mágico y las tradiciones han ayudado al hombre, y posteriormente la ciencia lo ha comprobado así. Entre los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, existe la nación indígena más numerosa de los Estados Unidos, los navajos. También es una de las más antiguas de América del Norte. Entre los navajos existía una extraña tradición verbal que pasaba de generación en generación. La creencia de que si por tu tienda pasa un ratón durante la noche y orina tus cosas, quema esas cosas, porque la tierra te maldice. Esta creencia proviene de la época en que los navajos eran nómades y montaban sus tiendas a campo abierto. Lo curioso de esta anécdota era que si el individuo hacía caso omiso a esta advertencia de la Madre Tierra, era víctima de terribles síntomas que lo conducían inevitablemente a una muerte segura. En cuanto al chamán, nada podía hacer ante esta maldición. Este misterio se pudo dilucidar en los años 70 cuando se aisló el Hantaviride. Me refiero al hantavirus. Cuando logramos conocer de que los roedores eran portadores del hantavirus, podemos ver que realmente tenían razón los navajos y sus tradiciones. Ellos salvaban vidas mucho antes de que la ciencia pudiera saber o conocer este tipo de enfermedades. Según una crónica, durante la colonización del Congo africano a principios del siglo XX, una expedición de científicos belgas, entre biólogos, antropólogos y botánicos, se introdujeron en una exploración al interior de la jungla. Allí convivieron con una tribu pigmea de cazadores-recolectores, que vivían aislados completamente del resto del mundo. Se adentraron en la vegetación y descubrieron que los nativos comían muchos frutos, pero menos de uno, una especie de tubérculo que al ser analizado por los botánicos era comestible. Pero para los nativos no, aquel tubérculo era sagrado y quien lo comiera moriría. Pero la expedición, luego de llevar días y acabar con las provisiones, cocinó este tubérculo y lo comió en una cena. Los nativos porteadores que acompañaban la expedición también se atrevieron a comerlo. Más tarde el chamán maldijo que hayan tocado aquel vegetal, y en menos de una hora los nativos porteadores murieron con horribles hemorragias y convulsiones. Pero absolutamente nada ocurrió con los miembros de la expedición belga. Los nativos porteadores del Congo eran unos pigmeos que que habían sido criados en una comunidad, una tribu, en donde ellos, por una tradición, habían sido educados donde este vegetal era sagrado. Por lo tanto, al haber faltado a esta enseñanza o a este mandato con los extranjeros belgas, ellos fueron afectados moralmente. Es decir, fue un efecto placebo de sugestión fulminante que acabó con sus vidas, una especie de culpabilidad que se hizo fisiológica. En África
existen los misteriosos conos danzantes, los llamados sangbetos. Los sangbetos son los guardianes de la noche en la tradición vudú, según la religión Ogu. En naciones como Benín, Togo y Nigeria, son una especie de policía espiritual que castiga a quienes faltan a la comunidad según sus creencias, detectan ladrones, brujas y hacen valer la ley. Según el vudú, el sangbeto está dirigido por un espíritu. Sin embargo, podemos preguntarnos algunas cosas. Según las imágenes, ¿por qué muchos hombres, para cargar una estructura de paja y material ligero que no debe pesar más de 40 a 50 kilos? Parece estar muy custodiado. Hay demasiados chamanes o magos alrededor de él, como evitando que los curiosos miren más allá. Ellos guían y hablan con el cono en todo momento. Y curiosamente existen hasta una especie de ventanilla. Si es un espíritu, ¿por qué el movimiento no es perpetuo? ¿Acaso los espíritus también se cansan? Podemos ver que también tienen algo que ocultar, aquellos flecos en la parte inferior del cono. Si no tienen pies, ¿qué estarían ocultando? Sangbetos. Los sangbetos, esos conos danzarines, danzantes por ahí y por allá. Bueno, la explicación del sangbeto ya está hecha. Porque hay mucho de extraño de que sean muchos los brujos o magos que están acompañando el cono, muchos que lo portan, siendo una estructura que no va más allá de los 40 kilos. Hay una gruesa capa en donde se introduce un hombre, no un hombre cualquiera, tiene que ser delgado, de una estatura mediana, pero muy fuerte, porque tiene que danzar con una estructura que, si bien es ligera, estar danzando mucho rato con eso también es un poco cansado. Pero no lo veamos así como que quieren engañar a la comunidad, o que quieren engañar a la gente, o que ellos son una especie de charlatanes. No, realmente la creencia, los que creen, lo creen y punto. Pero ellos en sí también piensan que su acto es un acto sagrado. Ellos, los mismos danzantes, se preparan con una actitud como lo hacen los derviches turcos, por ejemplo. Entonces su preparación tiene que ser anticipada. Estos individuos entran al cono, y una vez que entran empiezan a girar y entran en un estado también de trance. De hecho, podríamos decir que la magia es la madre en el fondo de la ciencia, puesto que de ella, la astrología, nació la astronomía, de la alquimia nació la química, y de toda la hierbatería y toda esta cosa medicinal de plantas nació la botánica, la biología vegetal, la agronomía e incluso también la farmacología moderna. En el pensamiento científico podemos ver que antes de una hipótesis nosotros tenemos una idea. Esta idea nosotros damos una explicación, pero esta explicación también nace específicamente de la intuición. Y la intuición es la que nos da la primera chispa del pensamiento. Es decir, nosotros conectamos con el pensamiento mágico de nuestros antepasados antes de llegar incluso a una hipótesis. Hay casos que puede funcionar, sí, puede funcionar, y en otros casos que no lo hará, porque todo depende del individuo. Espero que les haya gustado esta pequeña explicación, y ojalá que nos veamos en otra oportunidad. Les ha hablado Ravelo Crazy, y que estén bien. ¡Chao!